El tema del día de hoy es teoría de números, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Números primos y compuestos. Números primos son los que tienen exactamente dos divisores, el mismo número y el 1. Ejemplos. El 2 tiene dos divisores. El 2 es el único par que además es primo. El 7 tiene como divisores al 1 y al 7, es decir, tiene exactamente dos divisores, por lo tanto, el 7 es un número primo. Números compuestos son los que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 8 tiene 4 divisores y el 9 tiene 3 divisores, por lo tanto son números compuestos. Hay que recordar que el 1 no es primo ni compuesto, porque para ser primo debe tener exactamente dos divisores, y para ser compuesto debe tener más de dos divisores, y el 1 tiene solamente un divisor. Criba de Eratóstenes. Es un método para hallar los números primos. Vamos a hallar los números primos menores que 100. Recordemos que el 1 no es primo ni compuesto. El 2 es un número primo porque tiene exactamente dos divisores, el 1 y el 2. Podemos encontrar algunos números compuestos a través de los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 diferentes a 2 son números compuestos porque ya tienen un divisor más que es el 2. Entonces los que terminan en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0 diríamos que son números compuestos. El 3 es un número primo porque tiene exactamente dos divisores, el 1 y el 3. Todos los múltiplos de 3 diferentes al 3 son números compuestos. Hay números compuestos que ya están colocados, faltarían el 9, el 15, el 21, el 27, el 33, el 39, el 45, el 51, el 57, el 63, el 69, el 75, el 81, el 87, el 93 y el 99. El 5 es un número primo porque tiene exactamente dos divisores, el 1 y el 5. Todos los múltiplos de 5 diferentes a 5 son números compuestos porque ya tienen un divisor más que es el 5. Nos damos cuenta que los números que terminan en 0 y los números que terminan en 5 son múltiplos de 5. Encontramos al 7 que también es un número primo porque tiene exactamente dos divisores, el 1 y el 7. Todos los números que son múltiplos de 7 diferentes a 7 son números compuestos. Ya están colocados algunos como el 14. Faltarían el 49, el 77 y el 91. Los demás números son números primos, es decir que tienen exactamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Estos son los números primos menores que 100. Criterios de divisibilidad. Un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades es 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, 124 termina en 4. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, en 321 al sumar sus cifras da 6 y 6 es un múltiplo de 3. Un número es divisible por 5 si termina en 5 o en 0. Por ejemplo, 395 y 80. Un número es divisible por 6 cuando es a la vez divisible por 2 y por 3. Por ejemplo, 1458. Nos damos cuenta que termina en cifra par y además al sumar sus cifras da 18 y 18 es un múltiplo de 3. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Por ejemplo, 1152. Al sumar sus cifras da 9 y 9 es un múltiplo de 9. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Por ejemplo, 6780 es divisible por 10 ya que termina en 0. Descomposición en factores primos. Vamos a realizarla a través de dos métodos. Uno es árboles de factorización.
Como ejemplo vamos a tomar al número 72. Vamos a encontrar dos números que multiplicados den 72. En este caso 8 por 9 da 72. El 8 y el 9 son números compuestos. Por lo tanto, podemos encontrar dos números que multiplicados den 8 y dos números que multiplicados den 9. 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9. Nos damos cuenta que el 2 y el 3 son números primos y que el 4 es un número compuesto. Por lo tanto, vamos a bajar los números primos, es decir, al 2, y el 4, que es un número compuesto, vamos a buscar dos números que multiplicados den 4. Por ejemplo, 2 por 2 da 4. Y bajamos el 3 y bajamos el otro 3. Ya los números que nos quedaron abajo son números primos. Por lo tanto, 72 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 3 igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado. La otra forma para hallar la descomposición en factores primos es a través de divisiones sucesivas de forma vertical. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, 72. Trazamos una línea vertical. El 72 es par, por lo tanto podemos sacar la mitad. La mitad de 72 es 36. La mitad de 36 es 18. La mitad de 18 es 9. 9 ya no es par, por lo tanto seguimos con el siguiente número primo, que es el 3. Tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Nos damos cuenta que nos dieron 2, 2, 2, 3, 3, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, 24 por 3, 72. Esta es la descomposición en factores primos del 72. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre dos o más números es el múltiplo común más pequeño diferente de 0. Lo vamos a hallar de dos formas diferentes. Una es por conjuntos. Por ejemplo, si queremos hallar el mínimo común múltiplo entre 6 y 8, hallamos los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8. Nos damos cuenta que están repetidos el 0, el 24 y el 48. Como el mínimo común múltiplo es un número diferente a 0, el mínimo común múltiplo en este caso es el 24. Cabe anotar que no podemos hablar de máximo común múltiplo porque la cantidad de números que son múltiplos de un número es infinita, por lo tanto no sabemos cuál es el mayor múltiplo común. Otra forma para hallar el mínimo común múltiplo es a través de divisiones sucesivas de forma vertical. Entonces colocamos al 6 y al 8. Nos damos cuenta que ambos números son pares, entonces le podemos sacar la mitad. La mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4. Nos damos cuenta que el 4 es par, por lo tanto le podemos sacar la mitad al 4, pero tenemos que bajar al 3. Mitad de 4, 2 y bajamos al 3. Nos damos cuenta que podemos sacar nuevamente mitad, por lo tanto vamos a bajar al 3 y le vamos a sacar la mitad al 2, que da 1. Luego vamos a sacar la tercera parte de 3, que es 1, y ya terminamos. Multiplicamos los números que nos dieron, 2 por 2 por 2 por 3, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Significa que el mínimo común múltiplo entre 6 y 8 es 24. Máximo común divisor. El máximo común divisor entre dos o más números es el divisor común más grande. En conjuntos diríamos los divisores de 6, los divisores de 8. Miramos qué números hay en común, en este caso serían el 1 y el 2. Luego el máximo común divisor es 2. Si lo hacemos por divisiones sucesivas de forma vertical, cogemos al 6 y al 8. Nos damos cuenta que tanto el 6 como el 8 son pares, o sea que si saco la mitad me sirve para los dos.
Por lo tanto, ese número lo encierro. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 8, 4. Seguimos con mitad. La mitad solamente me sirve para el 4, pero para el 3 no. Por lo tanto, no vamos a encerrar ese 2. Luego sacamos nuevamente la mitad. Me sirve para el 2, pero para el 3 no. Por lo tanto, no lo encerramos. Sacamos la tercera. Nos sirve para el 3 y ya terminamos en 1. Por lo tanto, no lo encerramos. Quiere decir que el máximo común divisor es 2. Cabe anotar que si no nos queda ningún número encerrado, es decir, que no sirve para ambos números, el máximo común divisor es 1. Otro ejemplo, hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre 50 y 30. Nos damos cuenta que 50 y 30 son números pares, por lo tanto podemos sacar mitad. La mitad de 50, 25 y la mitad de 30, 15. Encerramos ese número porque nos sirvió para los dos. Luego podemos sacar tercera de 15, pero de 25 no. Entonces, tercera de 15 es 5 y bajamos al 25. Luego podemos sacar quinta de ambos números. Entonces, lo encerramos y decimos quinta de 25, 5 y quinta de 5, 1. Nos damos cuenta que el 5 nos sirve para el 5, es decir, que ya terminamos. Para hallar el mínimo común múltiplo vamos a multiplicar todos los números que nos dieron, es decir, 2 por 3 por 5 por 5, que es lo mismo que decir 2 por 3 por 5 al cuadrado. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30 y 30 por 5, 150. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 150. Si vamos a hallar el máximo común divisor, nos damos cuenta de los números que quedaron encerrados, en este caso el 2 y el 5. Multiplicamos esos dos números, 2 por 5, 10. Quiere decir que el máximo común divisor es 10.